En el corazón árido y majestuoso de San Luis Potosí, se levanta un pueblo fantasma que se niega a morir. Real de 14. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, calles empedradas, casonas en ruinas. Pero bajo este velo, yace un secreto mucho más oscuro, mucho más perturbador. Una herida abierta en la tierra que sangra misterios y horrores indecibles. Hablamos de sus minas, laberintos subterráneos que durante siglos fueron la fuente de una riqueza inimaginable, pero también el escenario de tragedias que el polvo del desierto no ha podido sepultar. La leyenda no es nueva, es un murmullo que ha pasado de generación en generación, una advertencia para aquellos que se atreven a escuchar. Se habla de una veta en particular, una mina conocida por los locales como la mina maldita, un lugar donde la codicia del hombre despertó algo ancestral, algo que no debía ser molestado. Los ancianos del pueblo cuentan historias con la voz entrecortada, relatos de sombras que danzan en la periferia de la visión, de lamentos que ascienden desde las profundidades en las noches sin luna. Este no es un cuento de fogata para asustar a los niños. El año era 1923. La Revolución Mexicana había dejado cicatrices profundas en todo el país. En la Sierra de 14, la vida y la muerte seguían marcadas por el trabajo en las minas. Hombres de rostro curtido descendían cada día a la oscuridad. Picos, palas, la frágil llama de sus lámparas de carburo. Buscaban la plata que hizo famoso al pueblo. En la veta, el Jerónimo, el trabajo era duro. La paga, relativamente buena, pero algo estaba a punto de cambiar. No un gran evento, sino una acumulación de horrores. Al principio cosas sutiles, cansancio, la mente en la oscuridad. Sentían que los observaban, una presencia helada a sus espaldas, nombres susurrados desde túneles vacíos. Luego llegaron las apariciones, rostros desfigurados por sufrimiento o sorpresa, un miedo tan visceral, tan paralizante, que obligó a hombres rudos y curtidos por el trabajo más duro a huir despavoridos, dejando atrás sus herramientas, sus esperanzas. La mina maldita de Real de 14 guarda un secreto, y estamos a punto de descender para intentar arrancárselo. Décadas después del éxodo de 1923, la mina El Jerónimo se convirtió en leyenda. Su entrada, una boca oscura y amenazante en la ladera de la montaña. Los lugareños la evitaban, especialmente al caer la noche. Las historias de los mineros se habían magnificado con el tiempo, se convirtieron en cuentos de demonios y almas en pena que custodiaban la plata maldita. Pocos se atrevan a aventurarse más allá de los primeros metros. A pesar de las advertencias, el aura de misterio era un imán irresistible. Investigadores de lo paranormal, exploradores urbanos, buscadores de emociones fuertes. La pregunta era inevitable: ¿qué había realmente allá abajo? ¿Eran las historias simples exageraciones por la oscuridad y los gases de la mina? ¿O había una verdad tangible detrás de la leyenda? La única forma de saberlo era enfrentar la oscuridad, descender a ese laberinto subterráneo y permanecer allí, esperando, escuchando, grabando. La idea era tan audaz como aterradora: montar una expedición para documentar la actividad paranormal. El plan era ambicioso: pasar 72 horas continuas dentro de la mina, 3 días y 3 noches completos en el corazón de las tinieblas. Se preparó un equipo de última generación, cámaras de video de alta definición con visión nocturna, grabadoras de audio digital de alta sensibilidad, medidores de campo electromagnético. Una vez establecido el campamento base en una caverna relativamente amplia, a unos 200 metros de la entrada, la verdadera vigilia comenzó. El equipo se desplegó por varios túneles, colocando cámaras, colocando micrófonos en puntos estratégicos donde se habían reportado apariciones. La oscuridad era total, una negrura tan profunda que parecía tener peso y textura. Apagar las linternas era una experiencia desorientadora. El cerebro comenzaba a crear sus propias imágenes. El silencio era igualmente profundo. El goteo del agua, el latido de sus propios corazones, que sonaba como un tambor en la quietud absoluta. Las primeras 24 horas transcurrieron con una calma tensa. Hubo algunos sucesos menores, fluctuaciones en los medidores de campo electromagnético, la sensación persistente de corrientes de aire frío en túneles sin salida, el sonido ocasional de pequeñas piedras cayendo en la distancia. El equipo pensó que quizás la leyenda era solo eso, pero la mina estaba calentando, acostumbrándose a sus nuevos visitantes. La atmósfera era pesada, cargada de una expectación casi eléctrica.
Fue durante la segunda noche cuando la actividad comenzó a intensificarse. Un investigador, revisando una cámara en un túnel secundario, sintió un empujón violento en la espalda que casi lo hizo caer. Se giró e iluminó el pasillo con su linterna. No había nadie. El técnico de sonido, en el campamento base, escuchó un claro susurro en sus auriculares. Era inconfundiblemente una voz humana, muy cerca de un micrófono en una galería a 50 metros. La tercera y última noche fue cuando la mina decidió hablar. Hasta ese momento, los sonidos habían sido susurros ambiguos, ruidos inexplicables, pero lo que se captó en las últimas horas de la vigilia fue algo mucho más claro y aterrador. El técnico de sonido, con los auriculares puestos, se convirtió en el principal testigo de la manifestación auditiva. El primer evento claro ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada. Desde un micrófono colocado en lo profundo de una galería conocida como el Socavón del Lamento, se registró la voz de un hombre. No era un susurro, sino una frase clara, pronunciada con un tono de cansancio y resignación. La voz dijo: «Ya es tarde. Ya no hay salida». El equipo se quedó helado. Reprodujeron la grabación una y otra vez. No había duda, era una voz masculina, adulta, y no pertenecía a nadie del grupo. Lo más inquietante era la calidad del audio. A pesar del eco natural, la voz sonaba extrañamente cercana, íntima. El análisis del espectrograma no mostró signos de manipulación digital ni de interferencia de radio. Era una auténtica voz fantasma, una psicofonía, capturada en el lugar exacto de un derrumbe del siglo XIX. Poco después, se captó otra voz, diferente y más aguda, casi un lamento infantil. Un micrófono cerca de un pozo vertical grabó un sollozo y una palabra repetida: «Ayúdame, ayúdame». La leyenda local habla de un niño que cayó por uno de esos pozos. Escuchar esa súplica fue una experiencia que heló la sangre de los investigadores. Ya no se trataba de buscar fantasmas, se sentía como invadir un cementerio. Una vez fuera de la opresiva oscuridad de la mina, con el sol del desierto como un bálsamo reconfortante, comenzó la fase más fascinante de la investigación: el análisis detallado de las grabaciones. Fragmentos de voz, las psicofonías, fueron limpiados y aislados en un laboratorio de sonido. Expertos, el historiador del equipo, consultores lingüísticos, notaron algo absolutamente extraordinario. Las voces no solo hablaban español, hablaban una variante del español que no era la contemporánea. Su cadencia, su vocabulario, ciertas construcciones gramaticales apuntaban directamente a una época pasada. En la conversación fantasmal de los mineros, se captó una palabra que dejó perplejos a los investigadores: ADM. ADM. Al consultar con el historiador, descubrieron que ADM es un término minero antiguo, casi en desuso hoy en día, que se refiere a las vigas de madera utilizadas para apuntalar los túneles. Una de las voces, en un susurro apenas audible, parecía decir: «Vuestra merced tenga cuidado. Vuestra merced tenga cuidado». El uso de vuestra merced, aunque ya era arcaico a principios del siglo XX, todavía se usaba en algunas comunidades aisladas. Era el equivalente a un fósil viviente en el lenguaje de todas las voces capturadas durante esas 72 horas infernales. Hubo una que destacó por su claridad, su urgencia y su contexto aterrador. Fue grabada por un micrófono colocado cerca de un profundo pozo vertical, uno de los muchos tiros que perforan el complejo minero como arterias hacia el infierno. Estos pozos, a menudo de cientos de metros de profundidad, eran utilizados para bajar y subir hombres y material. Eran, por supuesto, lugares de extremo peligro. Una caída en uno de ellos significaba una muerte segura y espantosa. En medio de la quietud de la tercera noche, los auriculares del técnico de sonido casi estallaron con un grito. Era la voz de un hombre, llena de pánico y desesperación, y gritaba una advertencia clara y concisa: «¡Cuidado con el tiro!». La frase fue seguida por un sonido sordo, un golpe ahogado, y luego un silencio sepulcral. La voz era tan real, tan presente, que uno de los investigadores dio un salto hacia atrás, aunque no había nadie allí. El grito pareció materializarse desde el aire mismo, un eco de pura desesperación congelado en el tiempo. Con las 72 horas cumplidas, el equipo emergió de la mina. El Jerónimo parpadeando bajo la luz del sol. Estaban exhaustos, mentalmente agotados, llevaban consigo una carga de pruebas que superaba sus expectativas, imágenes de sombras inexplicables.
lecturas de equipos que desafiaban la física, horas de grabaciones de audio con voces claras. Entraron como escépticos, como exploradores, salieron como testigos. Las evidencias, especialmente psicofonías en español antiguo, han sido debatidas en círculos paranormales globales. Escépticos, interferencias de radio pareidolia auditiva, fraude elaborado. Ninguna explicación cubre la complejidad. Claridad de las voces, contexto histórico del lenguaje. Correlación con leyendas y eventos trágicos documentados, la mina. El Jerónimo, en la ladera, su boca oscura como un ojo vacío. El misterio no se resolvió, la expedición solo lo profundizó. Probó que las voces de 1923 eran reales. Las voces siguen, susurrando en la oscuridad, ecos que no mueren.